Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos a Vladislav Starevich. Vladislav Starevich, que es uno de mis directores favoritos, es un gran maestro de la animación y es posiblemente el padre de muchas cosas, ¿no? Es el padre del stop motion, como vamos a descubrir dentro de poco. Él ha influenciado a muchísimos directores de los que ya hemos hablado y de los que hablaremos, y que es el referente que está descubriéndose ahora un poquito tarde, porque él nació en el inicio del cine bueno, nació no, él empezó a desarrollar su trabajo en los inicios del cine, en los años 10, 20, Aunque el cine como también nació al finales de del 800, pues sí. Pues eso, y él nació en Rusia. Él nació en Rusia y tiene una historia increíble, ¿no? Porque nació de familias nobles, ¿no? Sus papás eran adinerados y no sé qué. Y cuando fue la revolución, esta revolución de las primeras que hubo en Rusia, ¿no? Que hubo tantas, pues resulta que tuvieron que huir. Y huyeron despavoridos y tuvieron que ir a entregar al pequeño, porque era un bebé todavía, Vladislav, a su abuela que vivía en Lituania, pero la Lituania que era la antigua Polonia rusa, ¿no? Es como... Pues, sí, antes los países estaban formados de forma diferente. Eso es, tenemos la manía de cortar los países cada 2 por 3, así que... Pues resulta que él creció con su abuela y sin sus papás. Sus papás siguieron huyendo despavoridos. Y resulta que después fue a estudiar al gimnasium que estaba en una ciudad cercana, creo que ya cerca de Checoslovaquia. Pero como el mapa es un poco complicado, no lo sé exactamente. Le pillaba cerquita de casa. Sí, algo, no tan cerquita porque tenía que irse hacia lejos, tenía que ir lejos. Y el gymnasium era como una especie de escuela preparatoria para la universidad, ¿no? Y él estudió lo que siempre habría sido su pasión, ¿no? Claro, entomología, ¿no? La entomología. A él le gustaban los bichitos y le gustaba estudiar los bichitos, con lo cual se hizo entomólogo. En esta pasión de estudiar a los animales, a los insectos, pues es de donde nace un poco su pasión por el cine. Él admiraba muchísimo a Méliès y a Cole, que estaban redescubriendo el cine, haciendo esos efectos y esos eran grandes truquistas, ¿no? Claro. Que estaban adaptando el cine a un nuevo lenguaje. Él tenía una obsesión y era aprovechar ese lenguaje nuevo que había nacido para documentar su trabajo, ¿no? Para hacer películas que mostrasen la vida de esos animales, ¿no? Más que utilizar esa pasión fue esa casualidad que tú, claro, que tú decías, ¿no? Tiene mucho que ver con sus necesidades científicas, ¿no? Él, y por eso podemos decir, y esto es lo excepcional de esta historia, que el cine de stop motion nació de algún modo por una necesidad científica de documentar. En este caso... Y una casualidad. Los escarabajos ciervo, ¿no? En este caso, él quería documentar, porque después, cuando volvió del gimnasio y no sé qué, se volvió a la ciudad donde creció con su abuela, y se hizo director del Museo de Historia Natural. Y entonces ahí él empezó a investigar más sobre su gran pasión, los insectos, y especialmente sobre el escarabajo rinoceronte. El rinoceronte no, ciervo. Escarabajo. El rinoceronte ciervo es el que tiene 2 cuernos y el rinoceronte es el que tiene uno solo. Sí, ese, el de 2 cuernos. Y él quería, pues eso, documentarlos, pero resultaba que cada vez que se ponía a filmarlos, como ellos copulan por la noche y tienen más actividad durante la noche y no sé qué, él tenía que iluminarlos, obviamente. Y al iluminarlos, los insectos se morían muy rápidamente. Entonces, claro, había visto una película de Émile Cohn en Francia, una vez que estuvo ahí de paseo, y que era precisamente esta película tan famosa que son las cerillas animadas, las cerillas animadas, que es una película de 1908. Y él vio esta película y dijo, pero ¿cómo anima él esto? A lo mejor yo podría también animar mis ciervos, ¿no? Mis escarabajos. Y entonces, claro, ya empezó a trabajar. Claro, le quitó las patitas a sus escarabajos muertos y le puso alambritos y empezó a hacer stop motion, lo que todos conocemos hoy como esa técnica tan famosa y tan recursiva, ¿no? Como nosotros la hemos utilizado muchas veces, que es mover frame a frame cada personaje un poquito y después sumar todos esos movimientos
y convierte y aparece el movimiento, ¿no? De esta forma viene muy a colación con el tema que llevamos en esta temporada, ¿no? Sí, que es el documental, el cine de realidad, ¿no? Los pioneros del lenguaje, ¿no? Sí, tiene una relación inmensa y quién lo diría, ¿no? Este cine que es cine de pura fantasía, ¿no? De lo que no puede ser y mágico y no, pues tiene una relación estrechísima. Por eso, por una necesidad científica de documentar al insecto que no se podía fotografiar de otra forma en esa época. Claro. Pues resulta que Starevich lo hizo de forma tan prodigiosa que ya empezó a trabajar un poquito más en el tema. Un productor ruso le conoció y le invitó a trabajar en sus estudios. Claro. Se fue a Rusia y estuvo en este estudio trabajando un montón de tiempo en mogollón de películas con actores reales y también haciendo experimentos, haciendo evolucionar su propia técnica. Fíjate hasta qué punto llegaba a esa perfección y esa fantasía a la hora de animar a sus insectos, que un crítico inglés le preguntó... Esa historia es genial. Hizo una crítica de una de sus películas que decía que, precisamente sobre Escarabajo Ciervo, que decía que cómo había conseguido amaestrar, domesticar a los escarabajos para que hiciesen lo que él quisiera, ¿no? Sí, es que los tenía completamente amaestrados. Y esta es otra vez la magia del cine, ¿no? Él no pudo captarlos en su hábitat natural, los adiestró. Es que se creían de verdad que estaban vivos, ¿no? Sí, que eran un personaje adiestrado, es muy claro, interesante. luego después pasó ya un poco al mundo de la fantasía, dejó la documentación así tal como la conocemos ahora. Como empezó a hacer cine en Rusia con este productor y el éxito iba creciendo, pues después hubo una otra revolución. Se desmanteló el estudio, tuvieron que huir los actores y los técnicos y todo el mundo y se desperdigaron un poco por todas partes. Entonces, haciendo una pequeña escala de muy poco tiempo en Italia, terminó en Francia, ¿no? Vladislav Starevich y lo que conocemos, el zumum de su obra, pues está realizada ya en Francia, ¿no? Claro, que es donde estaba desarrollando su trabajo Méliès, Segundo de Chaumont, todos estos grandes autores del stop motion y del descubrimiento bueno, no se podría decir el stop motion ellos, porque ellos no hacían stop motion. Ellos no hacían exactamente stop motion. Trucaje, ¿no? Claro. Con la película, que es diferente. Es diferente. Que era lo que hacía Starevich. Y ahí es donde empieza a desarrollar sus películas. Sigue trabajando con el concepto de stop motion, pero de repente los animales se humanizan, se empiezan a vestir. Antropomorfizan. Claro, empiezan a vestirse, empiezan a tener historias humanas, ¿no? Y es donde empieza realmente toda esta magia que es la que da pie al cine de, posiblemente al de Wes Anderson, por ejemplo. O el de Disney, ¿no? Que Disney, bueno, ahí hay una gran disputa entre lo que es el cine pionero de Starevich y los logros de Disney, ¿no? Sí, pero yo me refiero más al hecho de coger a un animal y humanizarlo. Ah, sí. Esa es la base del hicieron, de algún modo ellos hacían fábula los dos, ¿no? Animales humanos. Y tuvo muchísimo éxito Starevich en su época, pero Disney se lo comió todo. Claro. Cuando llegó Disney, entonces se quedó en la sombra, ¿no? Y no solamente a Wes Anderson le influencia el trabajo de Starevich, sino a Tim Burton, a Terry Gilliam, a los hermanos Quay, a todos los que de algún modo pues están completamente conectados con el stop motion, pues bebieron de su trabajo al conocerlo, que se conoció más sobre todo sobre los años 60, ¿no? Y entonces fue a partir de estas descubiertas que después se formó el propio cine de estos autores, ¿no? Que es muy interesante, pero muchos más. Es muy interesante. Claro, y es que tiene películas tan diferentes y abarcan un género tan amplio que tiene desde El Soldadito de Plomo. Ah, sí, su versión del Soldadito de Plomo que se llama El Pequeño Desfile, ¿no? Que sería su primera película sonora, ¿no? Claro que... Porque claro. Es anterior al Roman de Renard, sí, que es un corto, y entonces, que curiosamente fue sonorizado por Louis Nalpa
que era el tío de Antonin Artaud. Pero antes hablabas de una historia que me parece que es mucho más interesante, que es el hecho de que los personajes empezasen a vestirse, ¿no? Pues su esposa... Y esto es muy interesante porque al final Starevich no tenía una fábrica, tenía un laboratorio casero, como el que dice, ¿no? Claro. En el cual participaba toda la familia. Anna Zimmerman, que era su esposa, era la que se dedicaba de hacerles el vestuario a todos estos animales, a todos estos insectos, leones... Que muchos de ellos estaban disecados, ¿no? Ajá. Utilizaba animales disecados, utilizaba Naturalizados, ¿no? esqueletos, ¿no? Sí, los iba después transformando y adaptando a las historias que él quería contar, ¿no? Pero súper bonitas, interesantes. Claro, sus hijas también Sus participaron hijas- también en todos los rodajes, era como muy familiar, era como Sus una hijas- empresa familiar, ¿no? Sus hijas le ayudaron todo el tiempo, pero había una de ellas que se negaba a hacer trabajos de eso para niños y esas cosas para niños, ¿no? Ella quería ser actriz y entonces ella se negaba completamente. Pero el padre logró convencerla. Yo creo que él tenía mucha mano. Él sabía muy bien lo que quería y logró convencerla. Entonces están Irina y Jan. Y Jan era la que no quería. Irina siempre estuvo con su padre, ¿no? Sí, de hecho le ayudó a dirigir muchas de sus Claro, películas. sin ¿no? ellas muy probablemente él no hubiese hecho el trabajo que hizo, ¿no? Ujú. Posiblemente una de sus películas más famosas sea Le Roman de Renard. Sí, que es el romance de la Fox, ¿cómo se dice? Zorro. Zorro, el romance del zorro. Que es una historia épica, es un largo ya, es el primer largo que se grabó sin sonido, porque no se había inventado todo el sonido, y un poquito después se inventó Bueno, el ya se sonido. había inventado el sonido, Sí, no pero se aplicaba mucho. No lo había aplicado él porque no tenía Claro. todavía forma de aplicarlo. Sí. Y un poquito después de grabar la película, pues fue cuando él le incorporó el sonido. Fijaros que ahora decimos que una película tiene producción larga, pero sin embargo esta película estuvo 10 años en preproducción Sí. y 18 meses en su grabación. Y es una película bastante cortica para las que Sí, sí. vemos hoy día. Había tardado en grabarla 18 meses. Sí, pero también tienes que pensar que cuáles eran las condiciones que tenía y era pues eso, un negocio familiar como el que dice, ¿no? Y no se tenía las capacidades que se tienen hoy día ni nada por el estilo, ¿no? Y seguramente Era todo que sería, artesanal. claro, esa artesanalidad, esa artesanía Sí. de la que hablas sería a nivel de inventos, ¿no? Porque habría que ir solucionando sobre la marcha 1000 formas de narrar que no funciona y hay que solucionarlo. Y espérate, ¿por qué no hacemos esto aquí? ¿Por qué no ponen la cámara aquí? Todo ese tipo de cosas que había que inventar sobre la marcha, ¿no? Claro, pero ahora estabas hablando de toda esa inventiva, toda esa... Es que da la impresión de que cada vez que se hace algo por primera vez, es algo totalmente nuevo, pues ese algo tiene algo como muy especial, ¿no? Después viene el segundo que lo hace mejor y que te supera y te arrebata todos los laureles, méritos, ¿no? todo lo que te puedan haber dado, pero si lo redescubres, que fue lo que ocurrió un poco en el caso de Starevich, pues hay como residuos de algo que son profundamente especiales. Yo me acuerdo de haberlo visto por primera vez en una película de Schnabel, la primera película de Julian Schnabel, ¿no? Basquiat, esa gran película que cuenta la historia del grafitero, el apadrinado de Andy Warhol, ¿no? Jean-Michel Basquiat. Pues resulta que en esta película yo no tenía ni idea de quién era Starevich, pero sí, Julian Schnabel ya lo conocía, ¿no? Ya lo había sacado del baúl. Y me acuerdo de ver una escena preciosísima donde está Schnabel un poco loco como estaba ahí con sus drogas y sus cosas, y entonces coge el vestido de su novia y Basquiat, te refieres a Basquiat, ¿no? sí, y empieza a pintárselo en la escena de la película del biopic. Resulta que en la tele puesta está una animación de Starevich, y esa animación se me quedó de tal forma, porque no sé, todo tiene una música de Van Morrison preciosa, tiene todo el encuadre es maravilloso, y entonces hay un algo que te dice de lo especial que es
esa partícula de la película, porque al final no pasa de una partícula, pero que se puede comer toda la escena de tal forma, de la manera como la ilustra, ¿no? Es tan bonita, es la de la cigüeña con las ranas y después hay una luna. Sí, y no solamente de eso, porque la película de Le Roman de Renaud sirve de influencia y más que nada otro director, Wes Anderson, le hace un homenaje a este director y a esa película con su película Mr. Fox. El fantástico Mr. Fox. Y es maravilloso porque es exactamente como hubiese hecho Starevich, ¿no? Right. Es el mismo tipo de stop motion, el mismo tipo de personajes, está todo trabajado. Y claro, Starevich no tenía color en la mayor parte de su filmografía, hasta que de pronto ya empezó a trabajar con color hacia el final de su obra. Y esto es lo que lo que pudo hacer Wes Anderson en la actualidad, ¿no? Ser lo más fiel posible a la idea de este autor. Bueno, no tiene nada que ver, la historia también es de Wes Anderson y todo lo demás, ¿no? Pero quiero decir, es como emular eso que tanto amas, eso que te ayudó a crecer y a... Sí. Hay una película anterior que es de 1910, creo, 13, creo que es 13, que se llama La venganza de... Ah, La venganza del cameraman, sí. La venganza del cameraman, que es una historia muy divertida, muy loca, es un cortito muy pequeño. Es fantástico. Con insectos, ¿no? Sí, toda con insectos. De hecho, cuenta la historia de una pareja de escarabajos, ¿no? El señor y la señora escarabajo que se pelean y entonces el escarabajo decide irse a un bar de lucecitas. Como venganza, ¿no? Y cuando llega ahí pues se encuentra la dulce libélula, que que la libélula bailando, es mucha libélula. Es guapísima, vamos. Y entonces se encandila por ella sin haberse dado cuenta de que también hay en la sala, pues también hay un saltamontes que está por ella, que está por sus alas. Y resulta que, pero no, resulta que no se fija tanto en el grillo, no es grillo, es como es saltamontes. Se fija no se fija en el saltamontes y claro, se pelean, terminan peleándose. No, era para mí, no, era para mí. No. Y entonces el señor escarabajo, como es más pudiente, él pertenece a la alta sociedad y tal, entonces decide pues él llevársela al huerto, que es un hotel que está ahí al lado, y entonces sí puede él llevársela y el cameraman se queda a dos velas, pero no, el cameraman tiene su cámara en el bolsillo y decide seguirlos a escondidas, claro. Y entonces se cuela por la ventana y filma toda la actuación entre bambalinas. Y entonces resulta que al día siguiente... no, calma, hay otra parte de la historia que es fantástica, que es que cuando termina sus trabajos en las bambalinas, el señor escarabajo, y cuando llega a casa, su escarabaja, pues se ha liado con otro grillo, que es un... Nos encanta decir escarabaja. es un artista bohemio, ¿no? Que cuando llega el señor escarabajo sale escabulléndose por la chimenea, ¿no? Pero claro, la escarabaja se asusta mucho cuando ve a su marido, y su marido, como es muy hipócrita él, solo él mismo, pues le pega y todo, dice, ¿cómo puedes meter esto y no sé qué? Y se enfada muchísimo con ella, ¿no? Pero ¿cómo puedes hacerme un escarabajo ciervo? Con patas de estas que saltan, ¿no? Pues resulta que al día siguiente, ya después de la pelea y todo esto, pues ellos hacen las paces, la parejita de escarabajos hace las paces, y para ellos se van al cine. Pero claro, ¿quién está poniendo la película en el cine? ¿El cameraman? El cameraman, que tiene un metraje especial que enseñar a toda la población. Entonces no solamente se entera la escarabaja, sino todo el mundo. Es genial la historia. Muy divertida. Pues nada, yo creo que recomendamos muchísimo este director, que es un director que os va a sorprender muchísimo. Y antes de nada queremos hacer una recomendación. Nosotros no somos muy de recomendar algo que no sea cine, pero en este caso tenemos una recomendación muy especial. Sí, súper bonito. Y es que acaba de salir el libro Poseidonia y el mar, que es un libro de una amiga, Araceli, que la conocéis porque estuvo aquí en el programa, estuvo invitada. Pues el programa de Jane Campion, ¿no? Sí, acaba de sacar este libro con Pedro Castillo, y que es un libro de ilustración de acuarela que cuenta la historia de Poseidonia, de cómo se protege el mar a través de estas algas. Bueno, cuenta primero la historia de la fundación de lo que es el reino marino, ¿no? De cómo empiezan a llegar estas algas, pero
tiene unas pinturas tan preciosas, una cosa tan bonita. Es súper maravilloso el libro. Y de algún modo también nos enseña cómo preservar los mares y hacer con que pues la naturaleza sea entendida como el bien precioso que es, ¿no? Es súper bonito. Sí, además este libro, precioso. una parte de la recaudación de este libro va para eso, para proteger los fondos marinos. Sí. Pues nada, abajo dejaremos la página web donde podéis encargar vuestro libro, que va a llegar y os va a quedar en casa maravillosamente bien. Para decorar, ¿no? No, para disfrutarlo. Pues nada, pues esperamos que os haya gustado esta introducción. Esperamos, si no lo conocéis, esperamos que haya sido un gran descubrimiento para vosotros. Si ya lo conocíais, pues para reforzar que conocemos más personas a este autor, ¿no? Este autor tan maravilloso, Starevich, Vladislao. Pues muchísimas gracias por vernos. Y bueno, tenéis nuestro texto en el blog, como todas las semanas. Y hasta la próxima sesión. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Bye.